Nos vamos a abocar a cuál es la función del sistema arterial, cuál es la función del sistema venoso. Por lo tanto, todavía nos falta desarrollar algunos conceptos que son importantes. En primer término, vamos a hablar de la distensibilidad vascular. Distensibilidad vascular. ¿Qué podemos entender por distensibilidad vascular? ¿Alguien se anima? ¿Qué tanto es capaz de estirarse de un vaso de volumen? Exacto, ¿no? La distensibilidad posiblemente es algo sinónimo a la elasticidad. Esto creo que lo vemos en los días de carnaval cuando ponemos a inflar globos. Hay globos que son muy distensibles y otros que son menos distensibles, ¿no? Inclusive soplar con el rojo, maniobra de Valsalva, ¿no? Y otros fácilmente uno infla. ¿Cuál es la característica? La constitución de su pared. Unos son más distensibles y otros son menos distensibles. Pero ¿cómo podemos evaluar eso? Evaluamos acorde a la presión que debemos introducir. ¿Ves? Para un globo con una elasticidad grande, con una distensibilidad grande, con poca presión podemos hacer que contenga un volumen mayor de agua, de aire. Y el que tiene una distensibilidad menor, obviamente por las características de su pared, vamos a tener que darle mayor presión para conseguir el mismo volumen o la misma cantidad de líquido. Algo muy lógico, ¿no ves? Yo siempre les digo, la fisiología es lógica. Y es muy lógica porque la medicina también es lógica. Tenemos que acumular información, obviamente, pero esa información la debemos usar de una manera coherente. Y creo que el término de coherencia es el aplicar la lógica en la construcción. Por eso ahora con esta introducción yo creo que va a ser más fácil el comprender que todos los vasos de nuestro organismo son distensibles, todos. Obviamente algunos van a ser más y algunos van a ser menos. Por ejemplo, aquí en los dos territorios que nos competen, las arterias, ¿no? Aquí voy a dibujar de esta manera la arteria, porque esa es la característica de la arteria. Tener una pared gruesa y una pared rígida. Por lo tanto, van a ser menos distensibles que las venas. Porque la característica de su estructura es que su pared es más delgada, es más elástica. Por lo tanto, las arterias son menos distensibles que las venas. Simplemente imaginándonos la constitución morfológica de su pared. Tenemos que hacer muchas disquisiciones. Bien. Normalmente, las venas y respecto a las arterias son son aproximadamente 8 veces más distensibles. ¿Ya? ¿Qué significa? Que para un mismo incremento de presión, aquí vamos a poder almacenar, contener 8 veces más sangre que en su arteria homóloga. Entonces, si es homóloga, tendría que tener el mismo tamaño, ¿no ves? El mismo tamaño que la arteria. Por lo tanto, ahora creo que sí podemos definir de una mejor manera el término de la distensibilidad. Y definimos como el aumento fraccionado de volumen, aumento fraccionado de volumen para un aumento de presión dada. ¿Cuánto aumenta para un aumento de presión? Explicaremos de mejor manera.
Si yo tengo un vaso sanguíneo aquí, ¿no? Tengo un vaso sanguíneo de cualquier naturaleza y que tenga 10 ml de sangre, contiene 10 ml de sangre. Si yo aumento la presión en 1 milímetro de mercurio, vamos a ver que ahora, por este incremento de 1 milímetro de mercurio, contiene ahora 1 ml a más. De 10 ha pasado a 11. ¿Qué significa entonces que ha ocurrido? Que este milímetro de mercurio ha incrementado 1 ml, ¿no? Y 1 ml de 10, ¿cuánto significa? El 0,1 o en porcentaje el 10%. ¿Sí o no? Quiere decir que este vaso tiene una distensibilidad del 0,1 o tal vez más comprensible del 10%, porque estamos acostumbrados más a usar porcentajes, ¿no? Nos es más fácil, ¿no? Pero son exactamente lo mismo, ¿no? Esto entonces significa distensibilidad. Pero normalmente el usar distensibilidad para los cambios hemodinámicos no es muy explicativo. Tal vez ese es el término que debo usar, ¿no? Son 30% más o son 0,6 su distensibilidad. Nos sería un poco más difícil de comprender. Por eso que se introduce el término de compliancia. El término de compliancia vascular o capacitancia vascular es o se refiere a la cantidad de sangre, a la cantidad de volumen líquido que un vaso sanguíneo puede contener para un incremento dado de la presión. Entonces es mucho más fácil decir, va a contener 100 ml, 200 o 300, que estás diciendo va a incrementar en el 0,2 o en el 20%. Es mucho más factible el usar entonces el término compliancia vascular. Por lo tanto, el término compliancia vascular es muy distinto a lo que es distensibilidad vascular, porque el término compliancia incluye los dos aspectos de un vaso sanguíneo, su volumen y su distensibilidad. Por ejemplo, y hemos dicho que estas son las venas 8 veces más distensibles, ¿no? 8 veces más distensibles. Voy a poner aquí una vena de este tamaño, ¿ya? Contendrá aquí esta cantidad de sangre, ¿no? Sabemos que es 8 veces más distensible. Esta se distenderá, no sé, puede ser 8 veces así. Por lo tanto, va a contener esta cantidad de sangre. Tenemos un vaso arterial. Un vaso arterial es menos distensible, pero puede tener un volumen mayor. ¿Entiende? Tiene ese volumen y se va a distender poco. No sé si lo estoy haciendo bien. Obviamente, este va a contener mucho más, a pesar que su distensibilidad es menor. Por eso decimos que la compliancia vascular, capacitancia vascular, o en alguna parte el Guyton lo usa, distensibilidad total. Yo no sé para qué tantos nombres nos confunden, ¿no? Pero cuando lean distensibilidad total, se está refiriendo a la compliancia capacitancia, ¿no? Va a ser igual
al volumen por la distensibilidad. Por eso que las venas son en promedio volumen 3 a 4 veces, distensibilidad 8, 3 por 8, 24 veces mayor que su homólogo arterial, o sea que una arteria del mismo tamaño. Por lo tanto, si yo dibujo aquí una vena del mismo tamaño que esta, ¿ya? ¿No? Del mismo tamaño. Esta se va a distender y tiene, por lo tanto, una congruencia 24 veces mayor que su homólogo arterial. ¿Por qué? Nuevamente, 3 veces más volumen y 8 veces más distensible. Gracias a estas características, en especial la distensibilidad, es que el sistema arterial, por ejemplo, va a contener el gasto pulsátil que se genera durante la contracción ventricular, especialmente la ventricular izquierda, ¿no? Porque ustedes saben que durante la sístole existe el vaciamiento ventricular, ¿no ven? 70 ml normalmente es el volumen sistólico. Con cada contracción sale 70 ml. Y esos 70 ml salen de golpe. Por lo tanto, gracias a la distensibilidad de las arterias, estos pueden acomodar esos 70 ml. Y también, gracias a la distensibilidad, estos 70 ml van a fluir durante todo el ciclo cardíaco. Aquí está nuestro corazón, pues aquí sale la aorta. Entonces va a impulsar 70 ml de sangre y esta sangre tiene que quedar contenida a este nivel. ¿No ven? Por lo tanto, esta aorta tiene que distenderse, ¿o no? Para contener esos 70 ml. Pero después, en la fase de la diástole, ¿sí?, ya no hay esta presión que tendría que generar el movimiento. No hay, ha caído. Inclusive hay un pequeño flujo de retroceso que permite cerrar las válvulas semilunares. Pero gracias a que durante la diástole, por esa elasticidad, por esa distensibilidad, la aorta va nuevamente contrayéndose y por lo tanto el flujo sanguíneo que llega a la periferia a ir a su en especial a las arteriolas y capilares, es un flujo continuo y no un flujo pulsátil. Entonces, lo que hace es, también como vamos a ver más luego, esta naturaleza de las arterias amortiguar las pulsaciones. El Guyton lo dice, creo, superar. Nosotros tenemos un otro tipo de vocablos. Superar a veces usamos en otro sentido, ¿no ven? En realidad es amortiguar, para que no haya un flujo pulsátil, sino un flujo continuo. Porque esta onda, como vamos a ver al hablar de presión aórtica, va a ir amortiguándose conforme atraviese el sistema vascular. Y en la anterior clase les he dibujado, ¿no ven?, cómo iba atenuándose. En el sistema venoso, esta capacidad
de distenderse le permite almacenar volúmenes importantes de sangre o prestar volúmenes importantes de sangre a otros territorios de la circulación que lo precisan. Hasta 1 litro de sangre puede almacenar o puede brindar a otros territorios. Es gracias a estas características físicas, ¿no? Por lo tanto, el sistema venoso, como hemos mencionado en la anterior clase, es un sistema que almacena la sangre. Otra forma de expresar estos componentes que les he mencionado es a través de gráficas donde podemos ver las curvas de presión-volumen. O sea, nos grafican esto un poco mejor. Entonces, si yo tengo aquí una gráfica con la presión y aquí el volumen. Presión, pónganle 50 milímetros de mercurio, 100, 150 milímetros de mercurio. ¿Ya? Y aquí pongamos el volumen. 500 ml, 1000, 2000, 3000, 4000, para hacerlo más rápido. ¿Ya? Ahora, por las características del territorio venoso y arterial, sabemos que el territorio arterial contiene muy poca sangre. ¿Recuerdan en la anterior clase? Hemos dicho que el 84% está en la circulación sistémica. De ese 84%, 64% están en las venas y tan solo 13% en las arterias, porque el resto 7% está en las arteriolas y en los capilares, donde se va a producir la dinámica de intercambio capilar. Por lo tanto, el territorio arterial está conteniendo aproximadamente unas 700 ml, unos 700 ml de sangre, no así el territorio venoso. El territorio venoso está alrededor de 3 litros y algo más, ¿no? Por lo tanto, si está lleno el sistema arterial con esos 700 ml, lo voy a poner aquí, 500, 600, 700 ml, será así, ¿no ve aquí? 700. Cuando está lleno, repleto de 700 ml de sangre, la presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio. La presión arterial media es de 100 milímetros de mercurio. Pero cuando le extraigo tan solo 300 ml y llega a 400, con 400 ml, la presión arterial es de 0. Ya no hay volumen para distender. Por lo tanto, si unimos estas líneas, vamos a tener esta curva. ¿Entiende? Una curva con mucha pendiente. Cuando una curva está con mucha pendiente, significa que con cambios pequeños en el volumen nos pueden dar grandes cambios en la presión. ¿Ya? Pero ojo, dice aquí con 400 ml no hay presión arterial, estaría muerto el individuo, ¿no ven? Muerto. Pero ¿qué acontece aquí? Se produce la estimulación simpática para disminuir el continente arterial. Y estos mismos 400, lo vamos a poner aquí, estimulación simpática, estos mismos 400 nos dan 100 ml, 100 milímetros de mercurio de presión. Hemos compensado, porque hay esa dinámica. O estos mismos 700
con una estimulación simpática nos puede llevar a 160 milímetros de mercurio de presión arterial media. Obviamente, la inhibición simpática va a causar lo mismo, pero en sentido inverso. ¿Lo ven? Estos mismos 700 ml que en estado normal nos dan 100 milímetros de mercurio, por una inhibición del simpático, estos mismos 700 nos darán 50 milímetros de mercurio. ¿Se entiende? Relación volumen-presión. Ahora, yendo al territorio venoso, vamos a ver que esta curva no tiene esa pendiente. La característica es que, por ejemplo, normalmente tenemos 3000 ml, ¿no ven? Más o menos, 3000 ml. Y la curva va a tener esta característica. ¿No ven? Que para 3000 ml, más o menos la presión en el sistema venoso va a estar en torno de los 5, 6, 7 milímetros de mercurio. Porque obviamente el territorio venoso es un territorio de baja presión. Y si nosotros analizamos, vemos que para modificar la presión arterial en pocos milímetros de mercurio, requerimos cambiar el volumen de manera importante. Le quitamos 1 litro y apenas va a caer 2-3 milímetros de mercurio la presión venosa. O le aumentamos 1 litro, subirá en 3, 2, 4 milímetros de mercurio. Una muy pequeña cantidad de incremento de presión. La estimulación simpática va a producir lo mismo que en el territorio arterial. Por lo tanto, una estimulación simpática va a elevar la curva. ¿Eso qué significa? Que si con 3000 ml de sangre teníamos entre 6 milímetros de mercurio de presión venosa normal, ha perdido 1 litro de sangre por sabe Dios qué, actúa la estimulación simpática y se queda con 2000 ml, ha perdido 1. Estos 2000 ml me dan la misma presión de los 6 milímetros de mercurio. ¿Se entiende? ¿No? Obviamente la inhibición simpática hará absolutamente lo opuesto, ¿no? Y esto se da justamente por esa capacidad que tiene tanto el territorio vascular arterial como el territorio vascular venoso de poder distenderse, ¿no? De tener esa distensibilidad. Y hacemos énfasis en los volúmenes porque cada uno de estos territorios tiene una capacitancia, o sea, contener un volumen determinado de sangre. Un ejemplo que da el libro y es interesante porque permite comprender aún un poco más estos conceptos es los términos de compliancia diferida o lo que llamamos el mecanismo de relajación por estrés, que es característico de todos los músculos lisos de nuestro organismo. Si nosotros agarramos un vaso sanguíneo, aquí lo cerramos, ¿ya? Este vaso sanguíneo tiene una X cantidad de sangre, ¿ya? Una X cantidad de sangre. Vamos a ver que para esa X cantidad de sangre, vamos a poner ahí esa gráfica, contendrá, por ejemplo, para esa X cantidad de sangre, vamos a tener que va a tener una presión, creo que dice, de 5 milímetros de mercurio. 5 milímetros de mercurio. Así. Nosotros agarramos con una jeringa e introducimos, no sé, 10 ml, no sé,
una cantidad adicional de sangre. Si nosotros ponemos una más sangre, es obvio que va a subir la presión, ¿no es? Obvio que va a subir la presión, porque al aumentar el volumen, aumenta la presión. Pero ¿qué va a suceder? Este aumento de la presión inmediatamente comienza a distender las fibras del músculo liso. Hemos llevado músculo esquelético y músculo liso. Esa es la diferencia. La disposición de los filamentos de actina y miosina es totalmente diferente en el músculo esquelético que en el músculo estriado, a pesar que el mecanismo de deslizamiento es muy similar. Pero esa disposición les permite distenderse, acomodar un mayor volumen sin incrementar de manera significativa la presión. Por lo tanto, a los pocos minutos comienza a bajar la presión. Y de lo que estaba, no sé, creo que dice 12 milímetros de mercurio, pónganle cualquier número, no interesa. Lo que interesa es el concepto, ¿no? Nunca les preguntaría cuánto subo, cuánto bajo, o la fórmula, no. Lo que nos interesa son los conceptos para la elaboración. Entonces va a bajar, porque, nuevamente les repito, es la característica del músculo liso. Por ejemplo, eso sucede en nuestro estómago, ¿no ve? Ingerimos alimento y por la propia naturaleza se va distendiendo, sin aumentar la presión de manera significativa. Obviamente tiene un tope, ¿no es? Si quieren seguir comiendo, ya no se distiende, va a haber vómito. Exactamente lo mismo sucede en la vejiga, por ejemplo, ¿no? Todos nosotros en este momento estamos produciendo más o menos un ml, ¿no? Un ml de orina por minuto, ¿no? Porque filtramos 125, reabsorbemos 124 ml todos, y nadie está sintiendo que hay una distensión, ¿no? Obviamente va a llegar un momento en que ya no puede distenderse. Cuando ya no puede distenderse, se produce el reflejo de la micción. Si el momento y el lugar es adecuado, se producirá la micción. Obviamente, si no es el momento ni el lugar adecuado, a nosotros generamos una contracción voluntaria del esfínter externo. Y obviamente, hasta que el momento sea adecuado, pues va a llegar. Pero ya hay esa sensación de plenitud, esa sensación de incomodidad. Entonces, en los vasos sanguíneos ocurre exactamente lo mismo. Si agarramos y después le sacamos la misma cantidad de sangre, ya no va a volver a 5 milímetros, porque ya ese continente, esa bolsa, estaba estirada. Por lo tanto, la presión caerá a 3. Pero inmediatamente que cae, nuevamente se vuelve a reorganizar las fibras, hasta que después de algunos minutos llega a su presión original. A esto llamamos mecanismo de estrés-relajación, y a esta estrés-relajación invertida, porque va en sentido contrario, ¿no? Hablaremos ahora, en base a este conocimiento, de las pulsaciones de la presión arterial. Porque ahora sabemos que las arterias tienen una determinada distensibilidad, tienen una determinada capacitancia, ¿no? Ya hemos explicado eso. Les decía, si hay algo que no se entienda, por favor, con toda confianza, no me incomoda absolutamente el oírlos. Es importante que comentemos, si hay algo que agregar, ustedes pueden agregar, comentar, ¿no? Hablaremos de las pulsaciones de la presión arterial. Algo ya hemos comentado hace un momento, ¿no? Me despertó a las 5. Aquí está. Y no he desayunado.
con mis marcadores rojos. Creo que está maldecido, estoy aquí, solucionan mal. Vamos a cambiar nuevamente. Bien. Comentábamos con que con cada contracción que tenga el corazón se elimina una cantidad de sangre hacia en este caso, la aorta, y también va a ir al otro lado, a la pulmonar. Por lo tanto, gracias a estas particularidades de distensibilidad y complianza, esta arteria contiene ese volumen sistólico y por lo tanto va a aumentar también su presión, porque no solo es contener, sino también va a aumentar su presión. Por lo tanto, si nosotros tenemos aquí una gráfica, la presión, esta es 80, y aquí vamos a poner 120, 160 milímetros de mercurio. Normalmente viene desde la presión sistólica hasta la presión diastólica y tiene esta característica. Durante la sístole, que es esta, ¿lo ven? La sístole se produce el máximo, ¿no? Se produce el máximo de la presión, 120 milímetros de mercurio. Y durante la diástole se produce una disminución progresiva. Va disminuyendo progresivamente. ¿Por qué va disminuyendo progresivamente? Porque la distensibilidad contrae las paredes de la aorta y sigue permitiendo un flujo anterógrado, a pesar de que ya no hay una presión sistólica. Si no hubiera, como les comentaba hace un rato, esta capacidad de distensibilidad, solo fluiría durante la sístole. Entonces veríamos oscilando el flujo sanguíneo en todo nuestro territorio. Y no ocurre aquí, porque vamos a ver que esto se va amortiguando poco a poco, como en la anterior clase les mostré, hasta llegar al capilar con esta variabilidad casi en cero. A esta diferencia que existe entre la presión sistólica y la presión diastólica se llama presión del pulso, también conocida como presión diferencial. Esta presión del pulso o presión diferencial depende fundamentalmente de dos factores y un tercero que le llama, ¿no? 1, 2 y 3 que no tienen mucha injerencia excepto en estados patológicos. ¿Cuál será la primera? El volumen sistólico. El volumen sistólico no es lo mismo. El gasto cardíaco es la cantidad que se expulsa el corazón durante un minuto. Y el gasto sistólico es en cada contracción. Si nosotros multiplicamos los 70 por 72 latidos por minuto, 7 por 7, 49, ¿lo ven? Más 2 por 7, 14, 140 ml. Entonces justo nos sale 5040, ¿no? De ahí se saca, por lógica nomás estoy obteniendo el gasto cardíaco. Entonces, depende del volumen sistólico. A mayor volumen sistólico, mayor diferencia de la presión del pulso. Se va a elevar mucho más, ¿no ven? A menor va a disminuir, algo lógico y obvio. El segundo componente, ¿cuál será? La complianza vascular, esta complianza.
la confianza o capacitancia, ¿no?, vascular. Y aquí es a la inversa. A mayor confianza, a mayor distensibilidad, a mayor capacidad de contener esa sangre, va a disminuir la presión del pulso. A menor confianza, como vamos a ver que sucede normalmente en todos nosotros cuando pasamos los 60 años de edad y se establecen los procesos de ateroesclerosis que generan una mayor rigidez en el sistema vascular, en especial el arterial, ya no puede distenderse, ya no puede contener sin elevar la presión ese mismo gasto sistólico. Esos 70 ml que en ustedes está generando 40 milímetros de mercurio de presión del pulso, en mí, con seguridad, que está produciendo un mayor. Fácil debo estar con 140. Eso significa que mi presión del pulso debe estar en 60 y no en 40. ¿Qué ha variado en mí? Una ateroesclerosis que es absolutamente de esperarse en todas las personas de la tercera edad, ¿no? Y el otro sería la característica, no, de la eyección sistólica. La característica de la eyección sistólica. La característica de la eyección sistólica, ¿no? El libro también a ratos se refiere característico del volumen sistólico de eyección, alguna cosa. Pero es cómo el ventrículo permite la salida de ese volumen a través, obviamente, de la válvula aórtica o en el otro lado de la válvula pulmonar, ¿no ves? Para graficar esto tenemos ejemplos. Lo que les decía, con la edad se produce una disminución de la compliancia vascular por una disminución de la distensibilidad vascular debido a la arterioesclerosis. Entonces, en una persona con arterioesclerosis, esta presión del pulso va a tener esta característica. Se puede ir fácilmente, inclusive hasta 160 milímetros de mercurio. Por lo tanto, su presión del pulso se ha duplicado. Ya no es 40 como en este caso. Puede fácilmente llegar a 80 milímetros de mercurio. Tenemos también el de la estenosis aórtica. Ahí entra el tercer factor, el carácter de la eyección sistólica. En la estenosis, su nombre lo dice, estenosis quiere decir estrechez. Por lo tanto, esa válvula aórtica está estrechada y vamos a tener, ya no voy a dibujar con rojo sino con azul, porque ya no, vamos a tener que es plana, es casi plana, subirá a 100, de 80 a 100, y no como su libro lo indica, hay que corregir. ¿No? Si ven ahí, la gráfica le hace llegar a 120, no puede ser, ¿lo ven o no? Aquí está, no puede llegar. ¿Qué diferencia hay entre este que está mejor dibujado y este? No, tiene que llegar a 100. El Guyton es una traducción del español al castellano. Está hecho por personas y posiblemente por técnicos que elaboran la traducción. Por lo tanto, tiene errores, en especial tal vez en el uso de términos que para nosotros significan una cosa y que lo han traducido de esa manera, no sé, por ahí el traductor se ha rayado, lo que les decía, superar de amortiguar. O cuando vemos de corazón, en función del corazón como bomba, dice, ¿no? El desbordamiento ventricular. No, para nosotros desbordar
significa totalmente diferente que vaciar, ¿no ve? El término es el vaciamiento ventricular, ¿no? Con sus 3 etapas, etcétera, etcétera. No hay desbordamiento. Desbordamiento usamos cuando algo rebalsa, ¿no ve? Hace pocas semanas estábamos en la televisión, ¿no? Se ha desbordado tal río, se ha desbordado tal otro río. No decimos se ha vaciado, nosotros tenemos otro concepto del vaciamiento. Por lo tanto, tienen que leer con un sentido crítico. Nada está escrito en piedra. Nadie es dueño de la verdad. La verdad debe ser elaborada en base a un análisis, un acúmulo previo de información y, usando nuestra lógica, ver qué camino es el adecuado. Tienen varios componentes aquí, donde el constructo, la composición de las frases, de las oraciones, no es lo adecuada y no nos permite tener claro el concepto que se quiere manifestar, ¿no es? Un ejemplo claro de esto es, ¿qué dice aquí? Dice, de la figura 15.4, el pulso y la presión en los ancianos aumenta hasta el doble de lo normal, porque las arterias se han endurecido. Debe decir, la presión del pulso, no puede decir el pulso y la presión en los ancianos, no es así. Debe decir, la presión del pulso en los ancianos aumenta al doble de lo normal. Obviamente yo agarro y lo corrijo. Pero ustedes leyendo van a obtener perfectamente los elementos para corregir esto, ¿ya? También tenemos, por ejemplo, la presencia del conducto arterioso. El conducto arterioso es aquel que comunica la aorta con la arteria pulmonar en estado fetal, porque en el estado fetal los pulmones no funcionan, en el fetito, ¿no ve? Reciben el oxígeno a través de la placenta. Es en la placenta donde se produce la hematosis, ¿no ve? Por lo tanto, lo que bota el ventrículo izquierdo, lo que bota el ventrículo derecho por el conducto arterioso se va a la aorta, no necesita pasar por los pulmones porque la placenta la está dando y va a estar lleno de líquido amniótico. Pero cuando el bebé nace, hace su primera respiración, la diferencia de presiones inmediatamente bloquea ese paso y después el conducto arterioso se oblitera. Pero en muchas situaciones se presenta que permanece abierto. A eso se llama persistencia del conducto arterioso. Y la característica de este es que tiene, ¿no?, muy elevada la presión del pulso. Muy elevada la presión del pulso, ¿por qué? En primer lugar, porque aproximadamente el 50% de ese volumen sistólico regresa a la circulación pulmonar. Por lo tanto, tiene que aumentar el volumen sistólico. No puede ser 70, tiene que ser al menos 140 para que 70 vayan a nuestro territorio sistémico y los otros 70 se regresan, ¿lo ven? Entonces, está aumentando el volumen, ¿no? Pero también, al no haber el cese completo durante la diástole, cae de manera significativa. Por lo tanto, fíjense, puede triplicar la presión del pulso en la persistencia del conducto arteriovenoso. En la insuficiencia aórtica, igual existe un contorno anormal. En la insuficiencia aórtica no hay válvula aórtica, se ha destruido. Por lo tanto, la presión a este nivel es cero. Cero. Va hasta arriba y regresa hasta abajo. No como en su libro se queda en 40 milímetros. No puede quedarse en 40 milímetros si no hay válvulas. ¿No ven? Y la presión
de la arteria aorta refleja la presión del ventrículo izquierdo. La presión en el ventrículo izquierdo máxima es 120 ml. ¿No ven? Pero ¿por qué no llega a 100 milímetros de mercurio? 120. ¿Por qué se vuelve un poquito más elevado? Porque obviamente aumenta el volumen para compensar. Y cuando se produce la diástole ventricular, la presión en la aorta tiene que bajar a 0. Porque esa es la curva de presión ventricular, si ustedes ven la gráfica del corazón como bomba, ¿no? De 0 a 120, de 0 a 120 es la fluctuación de la presión a nivel de los ventrículos. Obviamente, en el ventrículo derecho será de 0 a 25, 0 a 25, ¿no? Ventricular. Bien, entonces ven, esas pequeñas cositas hay que corregir. ¿Y qué? No hay escotadura, no hay incisura, porque no hay válvula aórtica que la detenga. Es la característica, ¿no? Veremos ahora cómo se transmite esta presión del pulso. Con estos ejemplos ya creo que está más establecido, un poco más clara lo que es la presión del pulso. Ahora veremos cómo se transmite. ¿No? Aquí va a seguir yendo por aquí. Y aquí vamos a poner nuevamente nuestros vasos. ¿Ya? Siempre más gordito, porque tiene una mayor capacidad, ¿no? Bien. Aquí así de esta manera lo dibuja. Tenemos que tener muy bien presente que la presión del pulso es una onda de presión, no es flujo sanguíneo. ¿Ya? No es flujo sanguíneo. Es ese aumento de presión que se transmite a través de los vasos sanguíneos. El mejor ejemplo que a veces utilizo para comprender es, o sea que ya no hay mucha cocha en Cochabamba, ¿no? Ya no es cochas, eran, ¿no? Estanques, ¿no? No sé si ustedes han tenido la dicha todavía de ver estanques, todo eso, ¿no? Pero imagínense, porque ven en películas una de esas cosas, ¿no? Si uno arroja una piedra al centro de un estanque, se producen olas. Esas olas representan el frente de presión. No hay flujo. El agua no está fluyendo. Si es un estanque sucio, el flujo del agua, esa suciedad, está una cuarta, por decir, avanzará, mientras que la onda de presión ha llegado ya al borde, a la orilla del estanque, ¿no? Es lo que usábamos para recoger nuestros barquitos, ¿no? Cuando los mandábamos muy lejos y no nos ensuciemos, porque si no nos daban, ¿no? Uno arrojaba piedras para que la onda de presión nos los traiga al borde. Otro ejemplo tal vez más dramático son los tsunamis, ¿no? No sé si recuerdan, hace unos 10 años algo había un tsunami devastador, ¿no? Se ha llevado todo lo que era Sumatra, Tailandia, con un frente de ola de 30 y tantos metros, o en Japón la otra vez, ¿no? Donde se producía el movimiento a miles de kilómetros. El agua no había discurrido muchos kilómetros, pero el frente de presión viajaba súper rápido. Por eso que ahora en el mar hay boyas que determinan esto, porque es súper rápido la transmisión de la onda de presión respecto al flujo sanguíneo. Aquí lo ponemos como ejemplo. La velocidad del flujo a nivel de la raíz de la aorta, ¿cuánto es?
33 centímetros por segundo, ¿no ven? ¿Recuerdan? Entonces, 33 centímetros, o 0,3 metro por segundo, ¿no ven? Una regla en un segundo. Pero en esta misma aorta, la velocidad de la transmisión del pulso es de 3 a 5 metros por segundo. O sea, fíjense, el flujo sanguíneo puede haber en un segundo caminado aquí, pero la onda de presión se va hasta la pared, que deben ser 5 metros, en la aorta, que tiene una complianza elevada. Las arterias más periféricas van disminuyendo su compliancia. Es así que en las arterias grandes la velocidad es de 6, 10 metros por segundo, y en las pequeñas puede aumentar hasta 15, 20, 30, 35 metros, hasta la facultad de bioquímica en un segundo, el frente de onda. Pero el flujo sigue siendo lento, entre comillas. Ahora, además de estar viajando de esta manera, por la propia característica de los vasos sanguíneos, ese pulso de presión que es de 40 milímetros de mercurio en la aorta va disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo conforme llega a los capilares. ¿Y esto a qué se debe? Se debe a dos factores: el amortiguamiento del pulso de presión se debe a la resistencia y la complicancia. A las dos. Podemos decir que el amortiguamiento se debe a la compliancia vascular y la resistencia vascular. La resistencia que hemos dicho en la anterior clase es la fuerza que se opone al flujo. Entonces, no vayas, no vayas, y no solo le dice al flujo, también le dice a la onda de presión, detenete, detenete. Y a la compliancia, cuanto más se distienda, más va a amortiguar. Cuanto menos se distienda, menos se amortigua, ¿no? Entonces, esos son los dos factores en los que participa, ¿no? Hablaremos de los métodos clínicos para medir la presión sistólica y diastólica. Y hemos visto el día de la anterior clase que podemos usar métodos directos, ¿no? Pero nadie va a querer, venga, le voy a tomar su presión arterial, una aguja así. Más si son médicos van a escapar, ¿no ven? Los estudiantes van a decir, tenemos terror a la aguja, ¿no? Entonces, usan métodos indirectos, ¿no? El método indirecto más usado es el método auscultatorio, ¿no? El método auscultatorio. ¿Y en qué consiste? Porque yo creo que todos ustedes han medido una presión arterial, no creo que ninguno, todos, ¿no? No es difícil, pero a veces en las cosas fáciles es cuando cometemos más errores. Es fácil, y cometemos errores. Por lo tanto, la presión debe ser tomada bajo ciertas circunstancias. La presión arterial, el individuo debe estar por lo menos unos 20, 30 minutos en reposo. Si no, no tiene sentido. Porque algo que hay que pensar respecto a la presión arterial, y que vamos a llevar dos temas de presión arterial, es que nuestro organismo, ¿no? Nuestros sistemas de control para la regulación de la presión arterial están trabajando, están diseñados para subir la presión arterial, no para bajarla. Es para subir la presión arterial frente a diferentes acontecimientos. Frente a diferentes acontecimientos, un estrés, tener que correr, jugar, en todos necesitamos subir la presión. Bajamos la presión en situaciones excepcionales. Pero nuestro sistema está diseñado para elevar la presión arterial. Por eso hay que ser muy conscientes de que debemos tomar de la manera más exacta. Porque además, el rango de error entre las mediciones directas y estas mediciones indirectas está alrededor del 10%, por más buen equipo que sea. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos.
Rápidamente vamos a ver cómo se hace, ¿no ven? Este va a ser el brazo de la persona, el antebrazo y aquí con sus dedos, ¿no ven? Tenemos aquí la arteria braquial y aquí la anticubital, ¿no? ¿Qué debemos hacer? Debemos poner un manguito de presión a nivel de esta parte, ¿no? Este es el manguito, Todavía me acuerdo de eso. que va a estar conectado o a un manómetro de mercurio o puede estar al relojito que es el aneroide, ¿no ve? Dependiendo de cuál usamos. Ahora, esta persona tiene la presión normal, sistólica 120, diastólica 80. ¿Qué debemos hacer en primera instancia? Obviamente el individuo debe estar en reposo, etcétera, etcétera. Y otra cosa importante, que el manguito de presión debe estar a la altura del corazón. Debe estar a la altura del corazón. No puede estar arriba, no puede estar abajo, por lo que les voy a comentar más luego. La presión hidrostática o presión gravitacional. Tiene que estar a ese nivel. El relojito puede estar más arriba, más abajo, no importa. Pero el manguito de presión tiene que estar a la altura del corazón. Porque el nivel de referencia cero de la toma de presiones está muy cerca de la válvula tricúspide. Quiere decir que a nivel de la válvula tricúspide, los cambios de posición de la persona no influyen. Puede estar parada, puede estar echada, parada de cabeza, no influyen. Porque el corazón es un autómata, ¿no? Ley de Frankenstein. Va a eliminar toda la sangre que le llega sin permitir remanso alguno. Por lo tanto, en la aurícula derecha siempre vamos a tener, en condiciones normales, una presión venosa central de 0 milímetros de mercurio, ¿no? Bien, entonces, ¿qué hacemos? Entonces aquí normalmente podemos unos 20 a 30 milímetros de mercurio más de lo esperado. En todos ustedes yo insuflaría hasta 140, 150. Y luego abro la válvula delicadamente, cosa de que caiga la presión de este manguito en no más allá de 3 a 5 milímetros de mercurio con cada latido. Cuanto más lento, más preciso. Como esto está ocluida, porque estos 140 va a ocluir a la arteria, ¿no ven? Está así ocluida. No puede pasar sangre a la parte distal, no puede, porque está ocluida. Bombea, 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 y aquí hay la resistencia. Entonces comenzamos a bajar, 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 y va a haber un momento en que la presión sistólica de esta arteria abre a la arteria. ¿Cuándo la va a abrir a la arteria? Cuando la presión esté un poquito por debajo de 120, porque es flujo, y flujo tiene que acogerse a la famosa ley de Ohm. Flujo es igual a diferencia de presión o gradiente de presión sobre resistencia. Entonces, aquí hay 120, mínimo debe haber aquí algo menos de 120 para que pase. Entonces, durante la fase sistólica va a pasar la sangre. Esta sangre que pasa a través de un vaso obstruido genera flujo turbulento, ¿no? Hemos hablado de la diferencia entre flujo laminar o aerodinámico y flujo turbulento. Una de las causas es obstrucción, giro brusco, pasa por una rugosidad o tiene una muy fuerte velocidad. Entonces aquí se produce el flujo turbulento y nosotros ponemos en la antecubital el estetoscopio, ¿eh? Y
vamos a ir ese ruido. Y ese ruido es sincrónico con el latido cardíaco, porque cada sístole, cada sístole. Comenzamos a vaciar el manguito, el volumen de aire, va disminuyendo, 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 y fluye mayor cantidad de sangre, genera más turbulencia, y los golpes son más rudos, ¿no ven? ¿No? Y de mayor intensidad. Y luego cae la presión arterial hasta la diástole. Por lo tanto, en la presión diastólica ya no hay esto. Ya no hay el factor que genera el sonido. El factor que generaba el sonido era la compresión de la arteria. Por lo tanto, en ese momento se produce un cambio de la característica del ruido, ¿no? ¿No? Se apaga, es más soplante. Y después de unos milímetros de mercurio más, deja de sonar. Deja de sonar, a no ser que tenga alguna patología, por ejemplo, una fístula arteriovenosa para las diálisis, o pueda tener una insuficiencia aórtica, como hemos visto, de 0 a 120 se va a seguir sonando. Pero si no tiene nada, en ese momento en que deja de sonar, la presión diastólica es un poquito más de lo que se mediría por métodos directos. Y en el momento en que cambia, es un poquito más. O sea, muchos anotan primera presión diastólica, segunda presión diastólica. Pero generalmente usamos como diástole cuando cesan los ruidos. Ahí usamos. Esta es la presión diastólica. Y de esa manera medimos. ¿No es? Obviamente ahora se han puesto de moda los digitales. Y es un buen sistema. Es un buen sistema para medir la presión arterial. Obviamente tiene que estar bien calibrado, tiene que ser de buena calidad. ¿Por qué? Porque estamos sobremedicando a las personas. Porque es absolutamente cierto el síndrome de la bata blanca. El síndrome de la bata blanca. ¿Qué significa eso? Que cuando la persona está frente a un personal de salud, su bata blanca, me voy a morir, ¿qué será que tendré? Y hace presión elevada. Le miren, presión elevada. No tiene nada para decir presión, porque esa es la naturaleza. Esa es la naturaleza. Fácilmente nosotros podemos elevar la presión a 140, 160, 180 para enfrentar, entre comillas, a la vida, al estrés, a una actividad. Por eso que se está popularizando tanto y se les dice, mire, descanse, tranquilo, esté en su casa, haga esto, tenga el cuidado de poner siempre a la altura del corazón y mídase. Se miden y son normotensos. El que haga, deje su medicación, tiene que dejar su medicación, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? Entonces es absolutamente válido el usar los tensiómetros automatizados o digitales como los llamamos ahora, ¿no? Ahora vamos a hablar de la presión arterial media. Porque siempre hemos dicho que nos vamos a referir a presión arterial media, porque en realidad ese es el valor que más manejamos, porque es la presión que permite el flujo sanguíneo a través de los tejidos, y es en base a esa presión que hacemos todos los cálculos para el intercambio, fundamentalmente, de nutrientes, sustancias del desecho a nivel del lecho capilar. Y nosotros hacemos aquí una gráfica donde ponemos aquí la presión y aquí la edad de la persona, 50, 60 años, aquí menos. Vamos a ver que la presión arterial media, digamos, 100. Esta presión arterial media
Obviamente cuando están en la infancia son un poco menos, y esta presión va teniendo esa característica. Quiere decir que a partir de los 50 años comienza a subir la presión media. ¿Por qué sube a partir de los 50 años? Porque a partir de los 50 años comienzan a haber cambios morfológicos en el riñón. Se comienza ya a establecer lo que en conjunto a veces decimos una nefroesclerosis. Y como vamos a ver en el capítulo de control de la presión arterial a largo plazo, es el riñón quien regula la presión a largo plazo. Entonces, a partir de los 50, creo que está muy subida ya no me critiquen mucho, pero es muy buen dibujante. Pero a partir de los 50 años sube, ¿no? Así de ahora parece mejor, ¿no? Es normal, en todos ustedes va a suceder, en mí ya ha sucedido, ¿lo ven? Porque ha pasado el tiempo, inclementemente, pero pasa el tiempo, ¿no ven? No podemos hacer nada, ¿no? Ya hay cambios. Y a partir de los 60 años, aumenta un poco más, debido a lo que hemos mencionado, el proceso de la arterioesclerosis. La presión diastólica, ¿no? Esta es la presión media. La presión diastólica irá más o menos paralela. ¿Lo ven? Pero la presión sistólica se va a desplazar mucho más. Es así, lo que les he comentado, que en las personas mayores de 60, 70 años, esta es la presión del pulso. Lo vamos a hacer con verde. Fíjense, esta presión del pulso ahora es de 80 milímetros de mercurio. Y no como aquí, que normalmente esta presión del pulso es de 40 milímetros de mercurio, por el proceso de la arterioesclerosis. ¿Qué les llama la tensión de la curva negra? Presión media. ¿Está más cerca a cuál presión? ¿Por qué? El periodo diastólico es más largo que el periodo sistólico. Correcto. Porque la contracción o el ciclo cardíaco se divide en sístole y en diástole. ¿Lo ven? La sístole representa el 40% y la diástole el 60%. Y la presión arterial media no es el promedio aritmético, sino es el valor medio de la presión que medimos milisegundo a milisegundo. Obviamente, la presión media va a estar mucho más cerca a la diastólica, porque la diastólica le contribuye. ¿Ve? Contribuye con el 60%. La sistólica solo contribuye con el 40%, es obvio, ¿no ve? Hay una pequeña fórmula para sacar la presión arterial media, donde dice presión arterial media es igual a 2 veces la presión sistólica, a 2 veces la diastólica, más la sistólica sobre 3. ¿Ya? Presión arterial media igual 2 presión diastólica más 1 presión sistólica sobre 3. 80 y 80, 160 más 120 sobre 3. Esto da 280, ¿no ven? Dividido entre 3 igual, ya no sé, saquen su celular. ¿Ah? Ven que está más cerca de la diastólica y más alejada de la sistólica, ¿no? Eso se usa, ¿no? Pero normalmente, como es mucho más fácil recordar, mucho más fácil hacer los ejercicios, usamos 100. No nos vamos a desgarrar las vestiduras, ¿no? 100 puntos, ¿ya? Pero, por esta característica hemos visto que está incrementándose la presión del pulso en las personas de edad. Y el ejemplo clásico que está mal escrito es este.
en su página 188 dice: las figuras 15-18 puede verse que la presión media, la línea verde, en todas las edades está más cercana a la presión diastólica que a la presión sistólica. Perfecto, la verdad absoluta. Sin embargo, para frecuencias cardíacas muy elevadas, la diástole comprende una fracción menor del ciclo cardíaco, correcto. Y la presión arterial media se aproxima más a la media de las presiones sistólica y diastólica. Ya no entiendo qué quiere decir. No entiendo qué quiere decir. Pero lo que quiere decir en realidad es que cuando la frecuencia cardíaca es muy alta, por ejemplo, cuando se triplica la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la sístole puede durar hasta el 65% y la diástole un 35%. Entonces, a la presión arterial media, ¿quién va a contribuir más? La sistólica. Por lo tanto, en esas condiciones, esta presión media, que la voy a poner con verde, va a estar mucho más cerca de la sistólica que de la diastólica, pero solo en caso de frecuencias elevadas. Por eso, ¿no? Porque no podemos acelerar el proceso contrario. Tiene que haber todo el proceso del acoplamiento, contracción, ¿no ves? Tiene que salir el calcio, volver el calcio, bomba de calcio, todo lo que sucede en la contracción. Entonces, quien sufre es la diástole. Por eso que cuando hay frecuencias muy elevadas, el corazón puede no llenarse adecuadamente de sangre y generar insuficiencia, ¿no? Pero en estados normales se compensa de manera absoluta, ¿no? Bien, hablaremos ahora de las venas. Las venas, ya al hablar de arterias, hemos hablado bastante de las venas porque hemos siempre contrapuesto el accionar, ¿no? Las arterias y las venas. ¿No? Por lo tanto, ¿qué podemos decir de las venas? Que es un territorio de baja presión, que contienen una gran cantidad de sangre, que pueden prestar o retener esa sangre cuando así lo requiera el organismo. Por eso en varias partes dice el libro que se puede perder 20%, o en otras partes dice 25% de nuestro volumen sanguíneo. Y si hay una integridad del sistema cardiovascular, no morimos. Seguimos funcionando bien nomás, pero después habrá que analizar nuestra vida que ha hecho, ¿no? ¿Qué de mal hemos hecho para que haya semejante pérdida, ¿no? Hemos querido golpear la puerta de San Pedro, ¿no? Además, pero el sistema venoso tiene la característica de que tiene una bomba venosa. En el sistema arterial es la presión ventricular que hemos visto ejerce esa presión, ¿no? Ese flujo y le permite llegar. Desde el torno, ¿cómo va a llegar? Y más aún si estamos contra la gravedad. Entonces tiene que haber una bomba venosa, y aquí vamos a dibujar de esta manera una vena y tiene valvas, ¿no ves? Valvas a lo largo de todo el trayecto, ¿no? Estas valvas están dispuestas de tal manera que solo permiten que la sangre vaya en dirección centrípeta, o sea, hacia el corazón. Solo permite el desplazamiento hacia el corazón. Y cada segmento valvular va a actuar como una bomba aislada. Se llena de sangre este segmento y se va a contraer, porque las venas tienen músculo liso. Y cuando hemos visto músculo liso, se ha visto que el principal factor que estimula la contracción es su distensión, ¿no ves? Obviamente que hay factores también eléctricos, hormonales, pero el principal es la distensión. Se distiende y se contrae. Por lo tanto, este volumen de sangre pasa aquí y así sucesivamente.
Esto permite entonces que haya un flujo continuo de sangre hacia la aurícula derecha. A eso es lo que nosotros llamamos la bomba venosa. Ahora, el flujo venoso, el retorno venoso que lo conocemos, es flujo, no hay otra cosa. Por lo tanto, debe regirse a la ley de Ohm, que dice flujo es igual a un gradiente de presión. ¿Lo ven? Un gradiente de presión o diferencia de presión sobre resistencia. Por lo tanto, para que vaya de aquí a aquí, tiene que haber un gradiente, porque si no, no puede retornar. Ya hemos dicho que la presión en la aurícula derecha es de 0 milímetros de mercurio. Quiere decir que es igual a la presión atmosférica. Está mejor en equilibrio con la presión atmosférica, porque sabemos que la presión atmosférica es de 760 millones de mercurio. Pero en términos de la fisiología, cuando decimos igual que la presión atmosférica, quiere decir que estamos a la par. Y por eso que tomamos como 0. No está ni más ni está menos que nuestra presión referencial, que es la presión atmosférica. Por lo tanto, a nivel de la periferia, obviamente tiene que haber entre 4 a 6 milímetros de mercurio de presión para que haya gradiente. ¿Lo ven? 6 menos 0 sobre 100 ml por minuto, porque el retorno venoso es igual que el gasto cardíaco, ¿no? Es un circuito cerrado. Entonces sí va a haber flujo porque hay gradiente, sí va a haber flujo. Por lo tanto, también el sistema venoso va a generar resistencia, porque la resistencia se produce en cualquier vaso, en los vasos linfáticos, arteriales, venosos, tiene que haber, porque es la fuerza que se opone. ¿No? Es la fuerza que se opone. Inclusive ya hemos visto cuál podría ser la resistencia arterial pulmonar total, lo hemos sacado, ¿no ven? Pero aquí lo que interesa saber es que en su retorno al corazón, las venas están colapsadas en algunas partes, porque cuando la vena está totalmente distendida, casi no ejerce no ejerce resistencia. Pero si esta vena está colapsada, obviamente va a ejercer presión. El ejemplo que yo les doy son las mangueras de los bomberos, ¿no ven? Las mangueras de los bomberos no son rígidas, ¿no? Porque las enrollan tan bonitos, ver en las series, películas, ¿no? Como desenrollan, etc. Si ustedes ponen así esa de lona, le echan agua a una de las inicios, no va a fluir, porque está colapsada, ¿o no? Es más fácil que fluya sangre por un tubo rígido, ¿no ven? Le echan agua a un tubo y va bien. Tiene que haber una presión que distienda. Esa es la presión, esa es la resistencia que se presenta en diversas áreas. Por ejemplo, en la angulación del hueco axilar, en la presión que hace las venas al pasar por la primera costilla. A nivel del cuello, la presión atmosférica que tiende a colapsarla. Y la presión a nivel de las venas abdominales por el contenido abdominal, las vísceras abdominales y, obviamente, la presión intraabdominal. Todos estos tienden a colapsar. Por lo tanto, la presión debe ser mayor para poder abrir estas zonas de colapso y que fluya la sangre a través del sistema venoso, ¿no? Por ejemplo, cuando aumenta mucho la presión abdominal en un embarazo, en un tumor abdominal, en una ascitis o en la grasa abdominal, comprime más. Tiene que haber una mayor presión a nivel de las venas para que pueda retornar. Pero no todas las venas pueden resistir ese aumento de presión.
especialmente las venas superficiales de la parte inferior del cuerpo, se distienden y se forman ¿qué? Las varices. Varices, ¿no? Las embarazadas o las personas que por motivos laborales están mucho tiempo paradas, ¿no? Tienen tendencia, y además si hay una tendencia familiar o una falta de fibras elásticas adecuadas en la composición de la pared vascular, hacen venas varicosas. Y la vena varicosa es mala porque genera edema. Edema significa acúmulo de líquido a nivel del espacio intersticial. Por lo tanto, ese acúmulo de líquido evita que los músculos reciban de manera adecuada nutrimentos. Por eso es doloroso, se quejan. No es que ay, me voy a poner una media que me tape las varices y pare de contar. No, genera dolor muscular, pero además genera gangrena de la piel, le falta alimento a la piel y se producen úlceras, ¿no? Lo ideal es disminuir la presión, poner los pies arriba, pero nadie va a vivir con los pies arriba, ¿no? Obviamente para eso hay las medias de compresión elástica, etcétera, y no estar tanto tiempo parado, etcétera, etcétera, que atenúan, mitigan estos componentes, ¿no? Vamos a hablar, ya casi para terminar, de la presión hidrostática o presión gravitacional, ¿no? Igual, es otro ejemplo claro de lo que dice. En cualquier organismo de agua que esté expuesto al aire, la presión en la superficie del agua es igual a la presión. No entiendo nada, sinceramente no entiendo nada, porque no sé qué ha querido decir, pero en mi entendimiento significa, ¿ya?, que cuando hay una superficie de agua, vamos a poner, este es un recipiente, ¿ya?, un recipiente con agua, ¿no? En la superficie la presión es de o es igual a la presión atmosférica. Aquí o ponemos 760 ml o podemos poner 0 respecto a nuestro organismo. Y cualquier organismo que tenga agua en su composición va a sufrir los efectos del peso del agua. Al peso del agua se llama presión hidrostática o presión gravitacional. ¿Qué significa? Que cada columna de agua ejerce una presión y por cada milímetro, por cada milímetro que ingresemos, va a ejercer 1.3 milímetros de mercurio de presión. Porque la densidad del agua es 0 respecto a la densidad del mercurio. El mercurio es 13.6 veces más. Por lo tanto, corrigiendo, me he expresado mal, por cada milímetro es 13.6. Imagínense ustedes un turril. Esto es de agua y este es un turril. ¿Ya? Si yo le hago un agujerito aquí, el chorrito de agua será así, ¿no ven? Si yo le hago el agujerito aquí, el chorro será más largo. ¿Por qué? Porque aquí hay una columna más grande que hace presión. Si hago un agujerito de aquí, será mucho más. Y el mismo diámetro del agujerito, el mismo diámetro, la misma broquita. Aquí el flujo será mayor. ¿Por qué? Porque aquí hay una mayor peso, mayor efecto gravitacional. El ejemplo claro que les doy es, no sé, hace 2 o 3 años ha habido una implosión de un submarino, ¿no ven? Son millonarios, son millonarios, miles de millones de dólares se meten en una aventura loca, ¿no ven? Se han metido a 3.000 metros, 4.000 metros y les ha fallado ese batiscafo y ha habido una implosión por la presión hidrostática. Esa presión es tremendamente grande. Por eso es que el ser humano no puede ir más allá de los 40 metros. No puede bucear. Se vuelve, no sé, implosiona. Tiene que ir para más profundidad, tiene que usar
que se llama vestimenta muy especial, y para más profundidad solo hacen en esos batiscafos, ¿no? Afuera, en el exterior de nuestro universo, no hay esta presión. Por eso que ya hay muchas naves que están saliendo de nuestro sistema solar como nada. Sin embargo, la parte más profunda del mar tiene 11 kilómetros. 11 kilómetros es por la, no sé, parte, no entren a internet, 11 kilómetros creo que tiene. Absolutamente difícil de llegar ahí, porque la presión es tan grande que todo lo destruye. Los argentinos, en ese submarino, igual les ha fallado, no han podido mantenerse a flote, implosión. Los rusos también, Kursk, ¿recuerdan? Que los han cocinado a los pobres por no revelar sus secretos militares, porque había tecnología para rescatarlos, ¿no? Los países escandinavos son los que más tienen tecnología por sus perforaciones petroleras, ¿no? Entonces, esto está sometido a nuestro organismo. Por lo tanto, la presión hidrostática en todos nosotros está actuando. Y me explico más rápidamente ya. Aquí tenemos a la persona, ese es su cuello, aquí sus brazos, ese es su tórax, así, ya, Entonces, vamos a ver que, por ejemplo, la presión venosa aquí en la aurícula derecha es de 0, pero aquí en los pies es más 90 milivoltios, más 90 milímetros de mercurio, más 90, es alta la presión venosa. Aquí, voy a ver aquí mi chanchullo, dice, en el popeito más o menos es 40 milímetros de mercurio, a nivel del abdomen 22 milímetros de mercurio, que es la columna de sangre que ejerce peso. Por eso que en el territorio venoso, la presión venosa en la punta de los pies va a ser más 90 milímetros de mercurio en una persona que está inmóvil, quietita, como sucede en los soldaditos que hacen guardia, ¿no ven? A ellos les dicen, no te vas a mover, y realmente hacen caso, no se mueven, y comienza a aumentar la presión venosa, aumenta la presión capilar, y comienza a salir líquido del plasma hacia el espacio intersticial, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, disminuye la presión arterial, disminuye el flujo cerebral y el soldadito cae como de plomo. Obviamente, él ha tomado literalmente que no se mueva, porque en esos casos el instructor les dice, tienes que hacer contracciones isométricas, bombean, ¿no ves? Los músculos ayudan a la bomba venosa. Como yo en este momento, mi presión a nivel de mis pies está alrededor de 20 milímetros de mercurio a más, porque estoy caminando, no estoy quieto, estoy contrayendo mis músculos que ayudan a la bomba venosa. Estoy flexionando, también ayuda. Si uno se sienta, mueve, hay una compresión externa y ayudan a la bomba venosa. Las venas también discurren al lado de las arterias, al lado de los linfáticos, y esa pulsación arterial también le ayuda a bombear. Por eso que no tenemos presiones elevadas a nivel de nuestras piernas, porque estamos haciendo el accionar de la bomba venosa. Y lo contrario sucede aquí en la cabeza, porque este es el punto. Aquí en la cabeza hay presión negativa, puede haber menos 10 milímetros de mercurio. Eso significa presión de aspiración. Cuando el nivel, cuando el nivel es superior, hay aspiración. Creo que todos nosotros hemos agarrado un balde con agua, algo, ¿no ven? Una manguera, chupamos y sale, ¿no ven? ¿O no? Se vacía. Por efecto de la presión gravitacional. Sucede lo mismo aquí. Por efecto de la diferencia, aquí tiende a irse. Por eso que es menos 10 milímetros de mercurio.
Y los neurocirujanos, cuando operan a la persona de sentada, como han visto, tienen que tener mucho cuidado en no incidir los senos venosos cerebrales, en especial el veno capital. Le abre, aspira sangre, porque es menos, está negativa. Esa sangre llega al corazón en bola gaseosa y puede morir la persona, ¿no? Vamos a tener, para terminar esto de verdad, diversos reservorios específicos. Y hemos visto que el sistema venoso es un reservorio, pero lo podemos subdividir en reservorios específicos. Por ejemplo, las venas abdominales, 200, 300 ml. El plexo venoso subcutáneo, igual, 100, 200 ml. El vaso, a este lado está el vaso, miren. El vaso puede contener 100 ml. Y la característica del vaso es que puede contener glóbulos rojos puros. Puede brindar glóbulos rojos. El corazón y los pulmones, a pesar de que no son reservorios venosos específicos, también almacenan sus buenos 100 ml, etc. Por eso que sumando puede dar fácilmente más de 1 litro de sangre que está almacenada para cuando el organismo lo requiere. ¿Preguntas? Mañana, digo, el viernes continuancia con algo más agradable, la dinámica, pero todas estas partes tenemos que llenar de información para que no sea más fácil el entendimiento. ¿Sí está bien? Ya, sí. Hablamos entonces.